Entonces, el reino mineral es muy importante para el ser humano, porque nosotros tenemos un cuerpo que está hecho de eso, y es el único que está sujeto a la muerte. De manera que este cuerpo solamente lo podemos mirar cuando ha muerto la persona y tenemos un cadáver. Ahí aparecen las características reales del cuerpo físico conectado con lo mineral, que he dicho que es inerte. ¿Qué hace la naturaleza con el cuerpo en lo que llamamos la muerte? ¿Qué hace la naturaleza? Los gérmenes empiezan a actuar. No me doy cuenta inmediatamente, pero ya empezó la putrefacción. Se empiezan a comer todo. Porque yo ya no les digo, hey, aquí estoy yo, respétenme. Porque dentro de mí tengo miles de bacterias. Pero como yo estoy aquí, yo dirijo esta vida, si tengo salud. Y ellas están en los límites de eso. Pero no distorsionan mi vida, hacen la suya y yo la mía. Hay más bacterias que células en nuestro cuerpo. Pero en cuanto yo me voy, es comida para todas ellas y empieza a disolverse la forma y a desintegrarse en la putrefacción. Eso es la muerte. La naturaleza va a destruir el cuerpo. Por lo tanto, la naturaleza no creó el cuerpo, no lo formó. Ella solo lo destruye si yo me voy. Este cuerpo lo hemos formado nosotros, cada quien, en un proceso muy complejo desde el espiritual. Si nosotros lo ponemos a la naturaleza, lo único que hace es destruirlo. Y se hace polvo. Polvo somos, el polvo volvemos. Cuando nosotros hemos hecho este proceso meditativo, que lo pueden hacer frente a un animal también, o a una planta que se seca. La vida estaba allí y para eso ocupaba líquido, agua. ¿Quién es el portador de la vida en este planeta? Entonces ya comenzamos a percibir que la vida necesita un soporte en este planeta que es el agua. Y la vida comienza a aparecer en el reino vegetal. Y la base es el agua. Lo estoy entendiendo. No veo la vida. ¿Qué veo de la vida en el vegetal? ¿Qué vemos de la vida? Bueno, primeramente entendamos que el mineral solo existe en el espacio. No tiene existencia en el tiempo. Una piedra la puedo ver hoy y la puedo ver mañana y está igualita, a excepción de que le cayó un poco de polvo. Por más cerrado que tenga todo, hay un poco de polvo encima. Y si la veo en una semana, igualita, pero más empolvada, a menos que lo esté sacudiendo todos los días. Y la puedo ver de entre 1 millón de años. Y si no ha pasado nada especial en el ambiente, ahí está la piedra. No tiene existencia en el tiempo. Pero si yo pongo una planta y lo pongo a un lado de la piedra, yo puedo darme cuenta que también existe en el espacio porque tiene una forma. Pero el vegetal y la vida requieren de la dimensión del tiempo, además del espacio. Y yo lo puedo demostrar porque al día siguiente vengo a verla y puede ser que ya creció. Hay plantas que crecen muy rápido. Las que tardan más, no lo vas a ver, tienes que dejar más tiempo. Pero el tiempo fue necesario para que a tu experiencia lo corrobores. En realidad, en cada segundo está creciendo. Y no lo vemos. No lo ves. Son detallitos que no alcanzas a percibir. Pero como está viva, hay metabolismo, hay entrada y salida de sustancias, hay fotosíntesis. Está modificando su forma. Se llama transformándose en el espacio a través del tiempo. El vegetal hace aparecer a nuestra percepción el concepto de la vida. Y nosotros todos podemos tener la semilla ante nuestra percepción, igual que la piedra, que existen en el espacio por la forma.
Pero si la semilla recibe las bases de la vida, te dije una, es la humedad, se hincha, se rehidrata. Y la vida percibe que hay un instrumento que puede usarse para que aparezca en el planeta. Entonces envía al espíritu que está en la especie de esa plantita para que empuje la semilla, la abra, la rompa y germine y surja. Y si la vemos así, como la estoy describiendo con el alma, debemos sentir asombro. Nos maravilla, porque está sucediendo algo que yo no conozco y nadie domina, porque ningún humano con la tecnología que ha desarrollado puede hacer una semilla. Y allí, obviamente, para que continúe el proceso, va a requerir temperatura adecuada. El calor y la humedad son base de la vida, que es el fuego y el agua. Y el fuego cuando está quieto, es vertical, siempre, una flama quieta. Y el agua cuando está siempre quieta, es horizontal. Y juntas, el ser humano captó una imagen que representa la vida crucificada en la tierra. Es una cruz, el fuego y el agua, lo masculino, lo femenino, como aspectos de la naturaleza y de la vida. Y este proceso que estoy haciendo para entender que está surgiendo la plantita, está el crecimiento ya empezando, tomando de la tierra los minerales, pero organizándolos bajo una inteligencia propia, ya no dependiente de las leyes que rigen en los minerales. Entonces, la plantita que está empezando a surgir, que es una cosita, véanla, que apenas se ve en muchas plantitas, que tienes que agacharte, era nada más que delicada, porque la puedes pisar, puede pasar una piedra, pero ahí está algo supraterrestre que requiere una fuerza que viene de fuera de la Tierra, la luz del sol, que es la que produce el calor al tocar la Tierra y requiere temperatura y humedad. Y luego va a requerir la luz directa, porque al principio la quemaría. Estoy continuando con la meditación de ver la planta que está manifestando el crecimiento, el desarrollo, que no tiene la piedra y son factores o aspectos de la vida. Pero la plantita, que es una semillita primero, que empezó a brotar hacia abajo geocéntricamente, o sea, una fuerza que manda un impulso hacia el centro de la Tierra, que es la raíz, y un impulso hacia el Sol, heliocéntrico. Es la vida que manipula, maneja los minerales de acuerdo a la inteligencia de su especie, porque otra semillita la va a hacer diferente. Los minerales que absorbe, escoge los que necesita y hace una forma distinta a otra especie. Esa es una inteligencia manifestada como un vehículo independiente en la naturaleza. No estaba ahí, lo tiene la plantita, independiente del alrededor. ¿Cómo se llama ese vehículo? El vehículo de la vida. Y en antroposofía y en ciencia espiritual se llama el cuerpo vital. Yo puedo deducir, aunque no lo vea, que ahí está. Esa plantita la puedes percibir dentro de 100 años y es un árbol, pero de unos 40, 50 metros o más, un tronco que puede ser más ancho que mis brazos, y tú haces cálculos. Ese árbol estuvo siempre ahí y tú mides y calculas el peso de la sustancia del árbol, toda. Esto pueden ser toneladas, miles de kilos. Debería haber un agujero en la tierra para pensar que solamente absorbió sustancia de la tierra. ¿De dónde sacó todo su peso en esa sustancia llamada celulosa?
¿De qué elemento la sacó? Del aire. Del aire. Tan sutil. Que ni se ve, es transparente, miren. De allí sacó toda esa materia, porque absorbió el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono está hecho de carbono y de oxígeno. Y la inteligencia de la planta es tal que mide el aire que está absorbiendo, tiene carbono y tiene oxígeno. Y de estos dos, solo uno me puede servir. El otro es veneno para mí. ¿Cuál es el que toma? El carbono. Y el otro no lo puede retener porque se intoxica. Es veneno, lo expulsa. Y el aire se enriquece de oxígeno. Detrás de todo esto hay otra inteligencia superior que hace que eso sea así en la Tierra. Pero la inteligencia dentro de la especie vegetal hace que seleccione el carbono y expulse el oxígeno. Y eso hace que da vida a otras especies superiores a los vegetales, que son los animales. Y en la madurez aparece una fuerza que detiene el proceso biológico del crecimiento porque tiene que dar lugar a otro proceso a través del color, que ya no es verde, sino empieza a ser rosita, violeta, azul, yo no sé, depende de la planta, y puede aparecer incluso el olor. Y si hace eso una fruta, aparece el sabor. Se está transformando porque está llegando a la madurez, y en la madurez está influyendo otro vehículo en ella, que va a usar la fuerza de la vida para manifestarse y detiene las fuerzas biológicas del crecimiento. Y entonces aquí entramos en un concepto más allá de la vida del vegetal. El alma es el tercer concepto. Muerte en el mineral, vida en el vegetal basado en el agua, y ahora el alma hace madurar al vegetal, pero desde afuera, porque el vegetal no tiene el alma dentro de su cuerpo, lo tiene afuera. Si lo tuviera dentro, las plantitas se moverían, correrían, y si algo no les gusta, se irían, y si les gusta, se acercarían. No, porque no tienen el alma. Y el alma es el ánimo. Y es por eso que nosotros en el lenguaje descubrimos a alguien sentado en una esquina, en una fiesta, callado, todo ahí, quieto. Y entonces uno le dice, anímate, muévete, baila, alégrate, muévete por dentro, porque moverse por dentro es emocionate, es el alma que se aparezca. ¿Se fijan? El animal se llama así porque tiene ánima y tiene algo. Esto es un proceso meditativo el que estoy haciendo, para que a través de ello lleguemos a un conocimiento. Estamos viendo un cuerpo físico en el mineral, yo lo tengo, un cuerpo vital en el vegetal, pero yo también lo tengo. Y además, yo me muevo como lo hace un animal. El animal es sensible y se mueve. Por lo tanto, tiene algo que la planta no tiene. Y para tenerlo desde adentro, tienen un nervio que transmita la sensibilidad, el sistema nervioso, conformado en los superiores, sistema cerebroespinal, y en los inferiores, más elemental, pero es un sistema nervioso. El vegetal no tiene un sistema nervioso dentro de su cuerpo. No lo necesita para el proceso biológico. Entonces, sí tiene sensibilidad la planta para cuando yo llego y le digo, hombre, pero qué coqueta te ves, tan bonita, mírala. La planta percibe mi admiración. El alma, el espíritu que evoluciona en el vegetal percibe mi presencia. Si yo siento amor y respeto y admiración por ella, tan chiquita que está, mírala, esta le digo, qué bonita, me embelleces el espacio, el ambiente. Lo estoy sintiendo, es real. La planta lo siente. Pero si yo le corto un pétalo, le corto una hojita, no siente dolor.
se estimula el crecimiento. No la daño si le corto la ramita. Pero un animal, si le cortas la patita, la orejita, la pancita, lo dañas. Lo podrías matar. Y le duele. Porque el alma está adentro. Y si tú lo pisas, le cortas, le transmites un dolor, sufre. Las plantas, ¿no? Eso es importante porque ya el alma hace aparecer cualidades en el animal que estoy mencionando con el concepto de alma, que tiene la característica del movimiento y que se relacionan con el aire. El vegetal se relaciona con el agua, lo horizontal, y las características que pueden encontrar con la vida. Pero en el aire, ¿cuál es el elemento que compone la mayor parte del aire? Nitrógeno. El nitrógeno es de 79 a 80% del aire que estamos respirando. La característica del aire la da el nitrógeno físicamente. ¿Cuál es? Que siempre se está moviendo. Pero el nitrógeno tiene una cualidad química. Requiere un proceso especial para que se meta en el metabolismo de un ser vivo. Y ya el nitrógeno dentro de la vida orgánica, no como el nitrógeno que estoy exhalando e inhalando, que es inorgánico, ya dentro conforma sustancias especiales que tienen que ver con el aire. Y el aire tiene que ver con el animal. Así como el vegetal está hecho de celulosa, que es un carbohidrato, ¿de qué está hecho toda la sustancia animal del planeta? Proteína. Proteína es una sustancia que compone a cualquier animal. Es muy diferente al carbohidrato. Porque la proteína es el instrumento para que el alma pueda venir a morar en un cuerpo físico en este planeta. El alma necesita moverse y ser sensible. Y necesita una sustancia que le permita eso. No puede meterse en un vegetal. Y la proteína está hecha en sus unidades, así como el carbohidrato de glucosa. ¿De qué está hecha la proteína? En sus unidades, aminoácidos. No es clase de nutrición ni de botánica, pero es importante recordarlo. El aminoácido se llama amino porque ahí está el nitrógeno. El nitrógeno hizo posible que el aire se metiera en el agua. El aire se metió en el agua, en la vida, en lo biológico. El componente del aire es el nitrógeno, y el nitrógeno es el instrumento del alma. En forma de aminoácido, conforma la proteína, que es el cuerpo del animal. Y dígame de qué está hecho la parte del animal que tienen en su casa, que puede ser un perro o un gato, que hace que se mueva constantemente. El músculo. ¿Y de qué está hecho el músculo? Pura proteína. Y es el instrumento para que se manifieste el alma. Fíjense lo complejo y lo maravilloso de hacer unificación de los hechos reales, desde la química hasta lo espiritual que estoy mencionando. Que ya hablé del alma, que ni la veo, pero ahí debe de estar, y debe ser distinta del cocodrilo que del gato, del perro que del elefante, porque es muy diferente. El alma es el tercer concepto que ya hemos considerado, tomando en cuenta además la vida y la muerte. La muerte en el reino mineral y el cuerpo físico. La vida en el reino vegetal y en el cuerpo vital. Y el alma en el reino animal y el cuerpo astral. ¿Ok? Entonces hemos logrado entender cómo hay correspondencias que son un sistema conceptual que debe tener sentido y lógica. El Buda siempre dijo, según los que han dicho que lo dijo, no creáis nada, no importa dónde se lea o quién lo diga, incluso aunque lo diga yo, a menos
que esté de acuerdo con vuestra propia razón y vuestro propio sentido común. Así que el reino mineral, en relación con lo sólido, con lo inerte y el cuerpo físico. El reino vegetal, con el agua, con la vida y el cuerpo vital. El reino animal, con el aire, con el alma y el cuerpo astral. Eso es una correspondencia que debe quedar clara, aunque no lo veamos. La vez pasada hablamos de que los animales también están en proceso de evolución. Los vegetales también están en proceso de evolución. Los minerales están en proceso de evolución. Los humanos también, aunque no lo parezcan. No hay nada que no esté en evolución, porque la evolución es ley en el universo. En el reino mineral está evolucionando un nivel de conciencia en espíritu, un espíritu en un nivel de conciencia. Su nivel de conciencia es muy bajo, muy opaco, muy profundamente en trance. El nivel de conciencia del vegetal no es tan bajo, no es tan inconsciente, es un paso más adelante, pero todavía está inconsciente, pero como dormido. Y un ser humano dormido lo sacude y lo despierta. Entonces el vegetal está en un estado de inconsciencia menos profundo que el mineral. En el animal, la conciencia está soñando, que es un nivel más claro, que hay sueño y hay imágenes. No es un sueño profundo donde no te acuerdas de nada, sino que hay sueños, imágenes. El animal está en ese estado. Y el humano está despierto en vigilia. Se llama conciencia objetiva. Para pasar de reino mineral a reino vegetal, en este momento que vive la Tierra, no se puede salir de un reino y entrar a otro. No se puede. Ningún vegetal puede saltar de los límites de su reino a animal. Y ningún animal puede pasar a humano, porque saldría de los límites de su reino. Pero debemos recordar que los antropoides, que son los monos, llamados antropoides, ellos sí pueden pasar como humanos en este tiempo, ahorita, porque son espíritus de nuestra familia que han quedado rezagados. Y entonces son los únicos que podrían hacer eso. ¿Okay? Bien. Todos los animales, incluidos los monos, su yo no está adentro, está afuera. Reina el alma grupal por especie. Entonces, como los animales, las plantas tienen un yo. Y también los minerales. La diferencia es que el yo del humano está dentro de su cuerpo. El del animal está un poquito arriba en el mundo astral. El del vegetal está un poquito más arriba en el mundo mental inferior. Y el del mineral, el yo está en el mundo mental superior. Pero todos tienen un yo, porque es un espíritu evolucionando. ¿Okay? Pero los antropoides están muy prontos a que el yo entre. Pero no puede entrar mientras no dejen el cuerpo del animal. Es un antropoide. ¿Qué tiene que pasar? Morir. Y entonces, si ya el yo está listo, hay un ángel que dice, yo me encargo de ese. Porque tiene que haber un ángel que se encargue de ese yo que va a pasar a humano. Y por primera vez entra en un cuerpo humano. Pero no vas a nacer en León, ni en Colima, ni en Chihuahua. ¿Dónde nacería? Las tribus. En una tribu primitiva, porque es la primera encarnación. Una tribu que anden desnudos, porque los animales no traen ropa. Entonces es muy infantil. Ahí podría nacer un antropoide. Los minerales van a pasar a vegetales algún día. Claro.
Los vegetales van a pasar a animales, en conciencia, en conciencia. No de que un vegetal sea animal, no. Va a pasar al nivel de conciencia animal. El vegetal a nivel de conciencia animal. El mineral a vegetal en conciencia. ¿Qué significa? Que requiere otro vehículo para tener esa conciencia, pero en condiciones muy diferentes de las animales, muy distintas. Cuando los ángeles eran humanos, porque también fueron humanos, y fueron animales, también fueron animales, y fueron vegetales también, y fueron minerales, porque estoy aplicando la ley. Debe ser así, pero muy distinto a lo que ahorita vemos como mineral, vegetal, animal y humano. Pero así es. Dijeron los españoles, me vuelas la cabeza. Así es. A Steiner en aquel entonces le decían, oye, Rodolfo, tú pones todo de cabeza. Y Rudolf Steiner contestaba, no, las cosas ya están de cabeza. Y la ciencia espiritual intenta ponerlas de pie. Porque ya está todo mezclado, volteado. Tenemos que ponerlas como son, pero no porque creemos, porque lo dijo Steiner, porque lo estamos viendo. Es un hecho. Pero debemos entender algo. Ya que están preguntando esto, ahorita no lo duden que haya algún humano que así como está pasando un chango, un mono antropóide, si la grabación la escucha un sudamericano y chango no se dice allá, o en España, un antropoide puede nacer como humano. Un humano puede iluminarse, pero no significa que sea grande. Es muy diferente, porque el antropoide del espíritu es como un humano, y el humano iluminado no es un ángel. Por eso es que un iluminado humano no pasa automáticamente a ángel. Queda como iluminado, que significa estar graduado como humano. Llegó al último nivel que la Tierra puede proporcionar como escuela. Entonces, ¿qué hace una persona cuando llega al último nivel, se gradúa? Pues se va de la escuela, pero puede regresar para dar clases, como el maestro. O bien, no regresa y desde afuera ayuda y colabora en la sociedad. Igualmente, un iluminado puede venir y encarnar a voluntad. No está obligado como maestro. Y escoge el género de su cuerpo. Y escoge el lugar y las condiciones y todas las circunstancias que tiene que vivir. Está iluminado. Porque un iluminado tiene conciencia ininterrumpida. Un iluminado siempre es consciente. O sea que si se duerme, él está consciente. El cuerpo está dormido. Y él está consciente. Es uno entre millones. Pero hay, solo para aclarar, que cuando la Tierra viva un ciclo de millones de años, la humanidad alcanzará ese nivel en su mayoría. Y habrá un grupo pequeño que no alcanzará ese nivel y quedará rezagado. Y no podrá acompañar la evolución con la mayoría en el siguiente nivel del planeta. Y quedará de alguna manera en algún área, como la evolución de los artropoides, la humanidad. Y los animales pasarán a ser la humanidad del futuro. Y pudiera ser que entre ellos estuvieran los rezagados de nuestra humanidad. No lo sé. No tengo información precisa. Pero que quedando claro, ¿no? Porque siempre me ha venido la pregunta, ¿un iluminado es como un ángel? No, pero ya llegó a lo máximo que se puede aprender en la tierra y el ángel encargado también se libera. No tiene que organizarle más encarnaciones. Es muy especial esto. Y lo voy a conectar con algo que también me parece muy especial. Si tienen una mascota, un firulais, un perro, muy cercano, que realmente nomás le falta hablar para que esto es un ser humano. Va a pasar una área muy elevada del mundo superior
y va a quedar inconsciente esperando a que todo el proceso evolutivo de la Tierra pase al siguiente nivel y él ya va a entrar como humano. Pero tú, que tenías ese perro bajo tu cuidado y se individualizó bajo tu cuidado, pudiera ser el ángel de él cuando él sea humano. Porque hay un vínculo seguro entre mi ángel y yo, desde antes de que yo fuera humano, cuando yo tenía conciencia animal y él me cuidaba de buena manera. Los ángeles, en general, a la humanidad, le hacen un servicio, aparte de individual, un servicio que no nos podemos imaginar. Es el hecho de que constantemente están haciendo que el cuerpo astral de los humanos sea más sensible al sufrimiento ajeno. Hasta que un día llegue que un ser humano no pueda estar en paz, contento, pleno, si sabe que alguien no tiene lo que necesita para estar bien, para sobrevivir, comida, cobijo, techo, lo que sea. No puedes estar bien, porque tu cuerpo se ha sensibilizado tanto, no puedes y vas a hacer algo para que lo tenga, porque es un derecho humano. Esa es la función del alma en el cuerpo astral de la humanidad. Y no deberíamos ni siquiera enojarnos contra los humanos rezagados que están haciendo tanta tontería ahorita que es tan terrible. Deberíamos sentir compasión y no enojo. Porque si sientes enojo, fortaleces su manera de ser tonta, porque piensas en su defecto. Mira qué bruto, mira que yo, mira, sí, fortaleces pensándolo lo que él trae, que debería y va a tener que limpiar. Pero si tú te concentras en ver las cualidades que también tiene, todos los seres tienen, te elevas a un nivel en que ayudas que el mundo tenga más luz y facilitas para que esas personas tarugas, burdas, estúpidas, tontas, comiencen a espiritualizarse. Pero no fortalezcamos eso pensando en eso. Bueno, esto fue aparte por las preguntas que hicieron. Y hemos hablado que la muerte corresponde con el reino mineral y el cuerpo físico. La vida corresponde con el reino vegetal y el cuerpo vital. Y además dijimos que el alma la tiene el animal dentro de su cuerpo. Ya no la tiene el vegetal, menos el mineral. Pero el mineral también tiene alma y también el vegetal, pero está fuera. El animal la tiene dentro, el vegetal la tiene encimita y el mineral la tiene más. En el humano, claro que está dentro y se ha individualizado por la presencia del espíritu, que es el cuarto concepto que apareció. Muerte, vida, alma, y ahora apareció el concepto de espíritu, para empezar a diferenciar los conceptos de alma y espíritu, que no es sencillo. Alma, que se ha individualizado por la presencia del espíritu y se convierte en una sola. En el humano, cada humano ya es una especie particular, ya es un yo que ha individualizado el alma. Y eso ha transformado su cuerpo. ¿Qué diferencia voy a percibir en la meditación imaginativa de tener un humano, un animal, un vegetal y un mineral? ¿Qué voy a ver en el humano que nadie más tiene? Directamente el animal, porque es el que más se le parece. ¿Qué veo allí en su cuerpo que es diferente al animal? Habla, ¿correcto? Porque nadie más en este planeta habla. Segunda, están de pie. O sea, la verticalidad del cuerpo. Sí. Caminar erguido. O sea, caminar erguido, hablar, son características que todo ser humano puede ver de un ser humano. Y no tiene nada más. Y la tercera facultad, que no puedo ver tan directamente, pero la puedo deducir muy fácil cuando habla. El pensar. Que son las tres cualidades típicamente humanas. Caminar erguido, hablar y pensar.
estamos hablando de la forma física transformada por la presencia de un espíritu que ha individualizado su conciencia. Pero entendamos que hubo una etapa en que nuestra humanidad se encontraba en la fase infantil, queriendo pasar de animal a humano, porque el yo estaba por integrarse. Pero para poder integrarse, el cuerpo astral necesitaba tener una división en una parte inferior y una parte superior. Ningún animal tiene eso. El cuerpo astral del animal no tiene sustancia astral que compone la parte superior del cuerpo astral humano. O sea, es diferente. Y la parte superior del cuerpo astral no es capaz de percibir la belleza, la bondad y el amor conscientemente. El animal no. Instintivamente lo vive, pero no la puede conocer, no la puede percibir, porque su parte superior del cuerpo astral, que es sensible al arte, al altruismo y a la filantropía, no puede ser parte de su cuerpo astral porque no hay un yo que la pueda usar. En el humano sí. Es entonces que en esa etapa, aquellos espíritus que no tienen la flexibilidad para hacer la división, quedaron sin el yo y se convirtieron en los monos antropoides y la forma empezó a degenerar. Y los que sí pudimos, evolucionó la forma, como Darwin lo ha explicado, se fue adaptando y evolucionando, claro. Pero no venimos de ellos, ¿queda claro? Sí. La forma evolucionó, pero fuimos creados por entidades superiores que en la descripción del Génesis, se habla de Adán y Eva, dijeron, hagamos al a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es la expresión de la creación, de la forma humana. O sea, esta forma es creada por una idea. Así como esta forma del tripié fue un pensamiento y una idea de alguien que se le ocurrió. Es lógico. No hay nada en el universo que en un principio no haya sido una idea, un pensamiento. Porque el pensar como cualidad del yo, del ser humano, es el pensar. Y el pensar tiene que ver con la luz, con la capacidad de crear luz. La luz es conocimiento, la luz es saber, es una realidad, no es una elucubración esotérica. Si yo pienso, como hace rato lo hicimos, pensando, ya lo vi. Hiciste luz, ya estaba claro, ya está claro. Porque hiciste luz. Cuando el yo está por entrar en la humanidad, apareció en la Biblia, en el Génesis, la imagen de Adán y Eva. Y tenemos que hablar de ello. Porque ahí entra la imagen de Lucifer, de la serpiente, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo esto que es de marihuana son estos. Imágenes llenas de sabiduría. Que estoy conectado con mitología, con geometría, con conocimiento químico. Es una realidad. De tal manera que Adán y Eva representan la humanidad en la etapa infantil. Desde el punto de vista de la ciencia espiritual, Adán y Eva es realidad, pero es una imagen que transmite una realidad. Y también puede representar una pareja, desde el conocimiento de la antroposofía. Desde el conocimiento general de la ciencia espiritual, es la humanidad en la etapa infantil, porque estaban desnudos. Y los niños pueden andar desnudos y ¿eso qué? Así nacemos. Ya creciendo, no, ¿por qué? Porque no hay pudor, porque no vas a ver partes tan íntimas. ¿Qué pasa allí? Eso es lo que se describe en la Biblia cuando Jehová Dios les dice, de este jardín que les rodea, pueden comer de cualquier árbol, menos de ese que está en el centro, porque ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el día que tú comas de él, morirás. ¿Qué es eso?
Es una belleza de eso, cuando lo estudiamos. Porque el niño que no sabe está en el paraíso, es inocente y puede estar desnudo. Pero cuando va creciendo, se da cuenta que es bueno y que es malo y comienza a tener responsabilidad. Y se empieza a dar cuenta que algún día se va a morir. Porque cuando está muy pequeño no sabe qué es eso. Pero a cierta edad empieza a darse cuenta de que otros que se mueren, la abuelita, el pariente, y también algún día, también yo, te vas a morir, pero físicamente. Entonces, el yo, al estar entrando, comió del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Es el cuerpo astral, influido por la serpiente que tentó, que es Lucifer. El cuerpo astral es la serpiente en la columna vertebral, la médula, que es curviada, la serpiente. Y cuando el yo la toma, se pone vertical y aparecen las alas del águila y aparece el cerebro. Entonces culmina allí y el yo ya entró. Y se da cuenta, está desnudo. Abre los ojos al mundo físico y se da cuenta que tiene que morirse. Se hace responsable de su vida. Tiene que comer con sudor de su frente. Y cuando Jehová Dios regresa y se pasea por el paraíso, Adán y Eva se quieren esconder. Ahí dice el versículo 9 del capítulo 3 del Génesis. No soy testigo de Jehová. Pero no, eso no lo olvido porque es el único de toda la Biblia. Un solo versículo tan corto habla de una gran verdad que ahorita ya van a escuchar. Jehová Dios regresa y Adán y Eva se están escondiendo, pero eso lo sabemos después. Pero cuando va regresando, no ve a Adán y Eva, no lo ve. Y el versículo dice, y Jehová Dios dijo, ¿dónde estás tú? Se refería, ¿dónde estás tú, mi creación humana, que es Adán y Eva como humanidad? O Adán, que representa a los dos. ¿Dónde estás? ¿Por qué dice que dónde estás si es Dios? No es una contradicción. Si es Dios, no debe preguntar porque lo ve, es Dios, entonces no es omnisciente. Él no lo encuentra donde lo dejó, en un plano superior que es el espiritual. ¿Qué pasó? La caída del hombre. Cayó y se fue al mundo físico. Y zoom, se fue al yo, ya no lo vio y tuvo que bajar. Y ya cuando lo encuentra, ellos dicen, es que nos dio vergüenza que nos vieras desnudos, por eso nos escondimos. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que te prohibí? Sí, ella me dio. Ella me dijo, la mujer que me dice. Pero esto es revelador, porque abrió los ojos y dio cuenta que estaba desnudo y quiso ocultar sus genitales cuando Jehová lo veía. Es que nos dio vergüenza que nos viera que estaba desnudo. Pero ¿quién te dijo? Ya no era niño, ya entró en otro nivel. Un niño cuando crece le da cierto pudor a los genitales. Entró Lucifer, que es la fuerza que genera la capacidad de experimentar conscientemente el placer que produce los genitales. Llega un momento que a través del contacto genital, el ser humano, teniendo el yo adentro, a diferencia del animal, percibe que el genital le produce un placer que puede repetirlo cuando quiera. El animal normalmente no tiene eso, se espera la época de celo y ya hace eso. Pero el humano ya lo puede hacer. ¿Qué quiere decir? Que se desconecta de la época que la naturaleza y el universo dispusieron para la reproducción de la humanidad, que era en primavera. Y los niños nacían en diciembre, en Navidad, cerca del 24. ¿A qué le leen el tiempo? Y verán que coinciden. 9 meses de embarazo. De ahí los símbolos de la Navidad en diciembre y primavera. Pero cuando la humanidad descubre, por la influencia luciférica, que descubre el placer y todo, descubrir cosas, incluso la comida también. Ay, está rico, pues échale otro pedacito. Oye, de que se echa a perder, de que nos haga daño, que nos haga daño. Porque queremos placer y queremos disfrutar. El animal no puede hacer eso. En la selva, un animal come y si satisfizo su hambre, deja de comer. Pero un perrito en la casa
Le pones y vuelve a comer porque ya está influido por el ser humano. Está contaminada. Por eso puede estar gordito y cojear en la pierna, y tener diabetes, no sé cuánta cosa. En el reino animal, en la naturaleza, no hay eso. Entonces, fíjense la conexión que estoy haciendo aquí. Al ser conscientes a través del placer de algo, que es el genital, queremos repetirlo y vivirlo, comenzamos a tener sexo fuera de los lineamientos cósmicos. Y de allí viene una frase que también puede ser malinterpretada religiosamente. Jehová le dice a Eva, ¿y tú parirás tus hijos con dolor? Porque el ser humano no maneja la sexualidad en conexión con lo espiritual, sino solo en conexión con el animal. Y allí empezó los problemas de la gestación y del parto, que ahora se han complicado con otros factores. Pero ahí comenzó como consecuencia natural de salirse de los lineamientos cósmicos, porque tenía que haber una configuración de las constelaciones, de planetas, de la Tierra, como los animales. Cuando llega, ¡pum!, les da la época de celo. El animal, el humano también los tenía, pero se liberó. Tiene que pagar el precio del tru-tru, de tal manera que la humanidad, a través de eso, recibe luz. Porque todo lo que produce sufrimiento, dolor, enfermedad y muerte, no nos gusta. Y eso obliga a cambiar nuestra actitud. Y entonces queda sabiduría. Tenemos que dominar la voluntad y hacernos dueños de nuestro destino. Y ya no queremos. Ordénate y armonízate con las leyes de la vida y del universo. Y cuando tú llegues a dominar tu instinto bestial animal, tus instintos bajos, tus pasiones, desaparecerán todas las enfermedades en este planeta. Es natural. Debemos comprender que la enfermedad y los dolores y el sufrimiento tienen una finalidad espiritual de hacer conciencia. Por eso espiritualmente es bienvenido. Entendamos que ahorita el mundo está viviendo mucho dolor, mucho sufrimiento, porque el mundo necesita abrir los ojos y cambiar su manera de vivir, y solamente lo puede hacer con dolor. De otra manera no vendría el dolor. Te golpea, te choca, te sacude. Si tú te armonizas, no tiene por qué golpearte. Meditas, observas, aprendes, y si no, te pegas, te golpeas, sufres, y cambias, más por ahí. Cambiamos y aprendemos. Es sabiduría que la vida sea así. Entonces, conectando con esto del yo que estoy hablando, y cómo es de que a partir de que el yo entró en la antigua Lemuria, por influencia de Lucifer, nuestro cuerpo astral nos produce la tentación para caer en uno de los extremos en la vida, que tiene que ver con la luz y con el calor. Lucifer. El otro extremo es la oscuridad y lo frío. Es otro extremo en la vida. Frío, seco, o duro. Hay gente así, ¿no? Hay gente exagerada que anda haciendo y es calor, luz. Son los extremos del diablo. Diablo divide. El diablo en sí nos puede llevar a los extremos. Tenemos que reconocer que la otra fuerza que nos lleva a la oscuridad y a la frialdad es Arimán, conocido en cristianismo como Satanás, Satán, el diablo negro y el diablo rojo, que después abordaremos con detalle. Pero aquí entendemos que ahí comenzó, cuando el humano comienza a ser humano, el primero que actúa es Lucifer, haciendo que el ser humano quiere explorar todo. Que hay una plantita ahí que pues vamos a probar y oye, hasta platico con las plantas, las piedras, ya no me duele nada. Sí, es una sustancia psicodélica, psicotrópica, cocaína, morfina, no sé qué se encontró en una plantita. Hay que probarla. Todo está ahí para que pruebes. Y que las frutas de la uva las dejó allí y se fermentaron. Y vino el alcohol y aprendió a hacerlo. Que le ayudó a quitarle la angustia, la preocupación, los dolores. Claro. El mundo puso así a disposición del humano a través de esto las ganas de explorar y de conocer todo. Todo.
hasta algo que te destruye directamente. Pero en la siguiente encarnación, ten más cuidado. Pero hay cosas que te sobrepasas, te matan. Haces guerra, te matan, matas a otros. Reencarnas y ahí traes ahí con un sentimiento, no, cuidado con eso, porque ya lo viviste. Y si no lo aprendiste, otra vez caes y vuelves a sufrir. Te mueres, en la siguiente aprendes. Y algún día llega un momento en que ya no queremos eso. Qué bueno es Lucifer, porque nos trae la conciencia de no irnos por allí. Ni muy, ni tan, ni muy caliente, ni muy frío. Miren, ¿dónde es? Aquí en el pecho, miren, en el corazón, donde actúa el Cristo. Es el equilibrio del centro. La creación es perfecta, pero el humano tiene libertad, gracias a Lucifer. Entonces, ahorita el humano, el yo, es capaz de generar basura y generar disturbios y trastornos a la naturaleza, porque el humano ya es libre. El yo descendió al mundo físico y se desconectó de la sabiduría del universo, que es verdad, belleza y bondad. Entonces apareció la falsedad, la fealdad y la maldad. Eso ha traído, sí, debemos entenderlo. Eso es el espíritu humano, con una gran dignidad, porque todos nuestros errores los tenemos que pagar, porque como siembras, cosechas. Entonces es una gran dignidad. Aún con todos los errores, sí, para bien o para mal, el hombre adquirió la libertad de destruir y de construir a su albedrío. Entonces, aquí tenemos el cuaternario, cuerpo físico conectado con el reino mineral, con el concepto de la tierra y la muerte. Cuerpo vital conectado con la vida, reino vegetal, el agua. Cuerpo astral conectado con el reino animal, aire, el alma y el yo, con el fuego, con el reino humano, el calor y el espíritu como concepto.